Gracias, buenos días con todos y todas. Quisiera agradecer a la invitación para participación en esta iniciativa que me parece que es, además de muy oportuna, es es inédito, novedoso. Pienso que en los últimos años no hemos tenido esta oportunidad de poder establecer esta discusión que desde ayer la hacemos acá y pienso yo que es de mucha importancia los contenidos hasta acá, que incluso ellos mismos hablan por ellos mismos. Es decir, yo también quisiera pedirles disculpa porque yo no tenía ningún tipo de plan para hablar y ayer yo pienso que con una nueva estrategia que se está utilizando de movilización, ¿no? Entonces, que es una estrategia de dejarnos impactados y dicen, bueno, vas a participar y eso. Y desde entonces, desde ayer estoy así, wow, dividida entre lograr preparar algo y que sea relevante y el miedo de no hablar nada tampoco que sea importante. Pero bueno, quisiera inicialmente saludar a los colegas de la mesa, a Conceição por el ministerio, Julio por OPS, y también a Pascualina de Venezuela, y también nuestra colega de Bolivia, y también nuestra querida colega de Ligia. Entonces, yo pienso que el reto que Julio ha puesto y planteado con mucha transparencia, pienso que Conceição también refuerza la importancia de la participación social y del control social, no cabe duda. Entonces, pienso que quizá este componente debe de ser responsabilizado ya por su la resiliencia y la construcción de SUS en Brasil. No cabe duda. Pienso que la participación social, la participación de los profesionales de la salud, o sea, en esta construcción, los últimos 35 años, o sea, ha sido cambiado muchas veces por varios movimientos que fueron contrarios y que son adversos. Y entonces pienso que no cabe duda que este componente seguramente es histórico en nuestra construcción. Pero usaría yo adentro el tiempo que nos ha dado, no sé ni cuál es. ¿Cuál es el tiempo que tengo yo? Nadie me lo ha hablado, entonces, bueno, nada, no, todos hablaron de modo libre, entonces ya está, bueno, pero quisiera entonces decirles ahí una complicación, es decir, pienso que salimos y desde ayer incluso desde una manera más, digamos, sin muchas barreras, entonces yo pienso que es posible desarmar un escenario de retroceso que vivimos los últimos años en Brasil. Y no cabe duda, porque tenemos acá las puertas de la gran movilización social, que también es de los últimos tiempos en Brasil, que es la Conferencia 17 de Salud. Entonces, eso también corrobora seguramente a la principalidad de la cuestión de la participación social en la construcción de SUS, ¿no? Y yo pienso que es un privilegio que estemos en este momento pudiendo participar de una movilización tan potente. Y pienso también que ella nos cobra una reflexión, ¿no? Sobre este escenario de desarmado y que es desarmado y que trata de una estrategia de salida. ¿Cómo llegamos con eso? No solamente reubicando lo que ya había con este desarmado, sino también pensando en este nuevo contexto de cuáles son las posibilidades de avances. Y entonces, en ese sentido, y quizá por ello, y que incluso Ana y que María Lucia me llamaron acá, entonces actualmente trabajamos un editorial para la revista de Service y que venía de una presentación que tenía y que yo había participado en el Consejo Nacional de Salud por la invitación de la Comisión de Financiación y Presupuesto, la Comisión Técnica de Apoyo al Consejo Nacional de Salud. Entonces, estábamos reubicando algunas cuestiones de conceptos. Y el primer punto era pensar que SUS ha sido concebido con una política como un derecho universal, en un contexto, en una estructura de lo que se llama seguridad social, y que fue el sistema creado en 1988.
el 66 años, o sea, después de la creación del primer acceso de un trabajador a a una organización de seguro social en 1923, entonces terminamos ahí cumpliendo 100 años de la primera forma de seguridad social en Brasil, que fueron las cajas de jubilación de pensiones en 1923, limitadas, ¿no? Porque estaban cerradas y que aún más estaba llegando a un seguro privado que, por ejemplo, un seguro público social. Y entonces desde el 23 saltamos para 66, en verdad, cuando se crea PS en Brasil. Entonces podemos hablar también de un seguro corporativo de las cajas, sino también un seguro que sea más parecido con el seguro social. Y eso es tan relevante que desde entonces, lo mismo, aunque estemos en un periodo dictatorial, estuviéramos en un periodo dictatorial y que también tenemos el derecho a la protección social, la seguridad social, y eso va a pasar a ser como que una chispa que va a ampliar y poder ampliar y forzar los límites de un seguro social que esté basado en los sistemas contributivos. Y eso vamos a llegar a los años 80 ya abriendo las puertas para la creación de un sistema de seguridad social que ya está con una concepción mucho más ampliada de ciudadanía, ¿no? Y entonces, este es el sistema que estamos hablando, ¿no? No solamente de la creación de SUS, sino también de SUS en una estructura de la seguridad social y que seguramente ampliaba para la seguridad y asistencia social la matriz, que es una matriz clásica, ¿no? De derechos sociales. Mientras tanto, todos nosotros sabemos que hace un tiempo y que ese tiempo ha sido muy diverso de construcción, de inicio de la construcción de un sistema de seguridad en Brasil. No, y tuvimos también, y fue muy importante, porque cuando miramos la Constitución hasta hoy, pienso que todos nosotros tenemos que volverle a ella para que en esta ola que estamos viviendo de deshacer la Constitución, todavía nadie tuvo la valentía de poder atacar este edificio que es fundamental de la seguridad social, que es el presupuesto de la seguridad social. Entonces, ese está ya en el artículo 198 de la Constitución, el que sufrió los últimos tiempos varios cambios e intervenciones por varias enmiendas constitucionales. La última ha sido la enmienda constitucional 86, que definió la retirada como un mínimo piso de financiación de la salud, que era la enmienda 29, y que sustituyó, reemplazó por un nuevo concepto que es de mucha influencia de las circunstancias, que pasó a ser 15% de los ingresos corrientes netos nacionales para la financiación de la salud. Pero este es un capítulo reciente que oculta una historia que es mucho más importante. ¿Por qué? Porque este presupuesto de la seguridad social fue pensado para la financiación de la salud, de la seguridad y de la asistencia. Y, por supuesto, evidentemente, si hubiera ejercicio de otros derechos que están en el artículo 6 de la Constitución, también habrían sido puesto y ampliando la concepción de seguridad social en el país. Mientras tanto, no lo ha sido y no lo ha pasado, pero este presupuesto de la seguridad nunca ha sido aplicado exclusivamente de la manera como está establecida en la Constitución. Y este presupuesto está vinculado a una finalidad que es la seguridad y la salud y la asistencia. Mientras tanto, este concepto de la finalidad nunca ha sido respetado. Lamentable eso, lamentable decirlo, pero nunca ha sido respetado por ningún gobierno. Entonces, lo que tuvimos en este momento, desde entonces, en este primer acto, cuando todos que hicieron una asignatura de salud pública, de salud colectiva, lo saben, que en las disposiciones transitorias, en 1988, en el acto de disposiciones transitorias, allá estaba la parte de que hasta que la primera ley de directrices presupuestarias pudiera, tras Constitución, fuera elaborada, el 30% del presupuesto de la seguridad con las fuentes denominadas en el propio artículo 98 y 195 de la Constitución se destinaría a la salud. Y eso no ha pasado. Y entonces este hecho de la salud quedarse en una esfera de financiación ya después de la Constitución, eso
probablemente estaría conformando un marco que sería muy difícil que lo hacemos frente desde allí. O sea, la lucha por la financiación de la salud recibió cada vez más un territorio propio. Y ese territorio ha sido exactamente porque el presupuesto de la seguridad, él no ha entrado en la práctica. Con todos los avances, desarrollos de un sistema de seguridad que debería tenerlo como previsión de la Constitución del Consejo Nacional de Seguridad, que estaba previsto para que fuera desarrollado en la legislación ordinaria tras Constitución. Entonces, no lo ha constituido. Y este consejo que haría la gestión de esta parte de la seguridad. Pero entonces hubo una autonomía y entonces la seguridad y los gobiernos siguientes ya pronto trataron de dar la exclusividad a una parte de este presupuesto de la seguridad que está conformado por contribuciones de los trabajadores y de los empleadores y que fuera para la financiación de la seguridad social y también la salud. Entramos ahí en la lucha que solamente 12 años después de la Constitución se definió en la enmienda constitucional 29 que definió el primer piso mínimo de la financiación de la salud, de la manera como todos lo conocen, municipios 15%, Estado el 12% de sus ingresos de impuestos y el nivel federal que se quedó en una definición más genérica de un porcentual de la variación nominal de este PIB a cada año. Y desde allí, entonces, pasamos más 12 años después de la enmienda constitucional 29, que tuvo un efecto beneficioso, a pesar de ser una definición de un piso, y que no es una definición de participación de hecho, que está en este presupuesto de la seguridad, sino que marchamos, o sea, con la municipalización y todo su estructura y novedad que fue la constitución de SUS en más de 5.000 municipios en este país. Entonces, en 2013 se empieza a tener crisis, la financiación, y nosotros hasta entonces ya hablábamos de la subfinanciación de SUS, y desde entonces vimos la situación dificultarse cada vez más con todo el nivel de gravedad de esta no financiación de que estas medidas, y luego en 2013, después 15, 16, y estaba la aprobación de una nueva enmienda que se define la financiación de 15, y después la enmienda en 86, y después en 2016 la enmienda 95, que trató de cerrar las puertas y decir que desde allí la financiación de la salud estaría congelado y por más 20 años. Y entonces todo el mundo ya sabe los avances de eso, pero lo correcto es que hoy este marco se deshace, o sea, hoy tenemos una otra estructura fiscal que está aprobada, ¿no? Pero donde la definición en relación con este conjunto de políticas, ¿no? Que es la seguridad, la salud y la asistencia, y se entiende la manera de seguridad, ni siquiera se lo mencionan. Y entonces está también la financiación de la salud que tenemos acá ya actualmente, la propia enmienda 86 de 2015, donde permanece lo que está concretado en este momento es que la financiación de la salud está balizado al 15% de los ingresos netos. Pero ya habíamos visto manifestaciones de dirigentes, ¿verdad? De la economía, específicamente el caso del director. Yo siempre me olvido, siempre confundo, no es del director, sino del director del Tesoro Nacional, del responsable por el Tesoro Nacional, Rogerio Cirón, y que también fue a la prensa y dijo que posiblemente o seguramente tras la aprobación de la estructura entraría una discusión de la financiación de la salud. Por lo tanto, creo que debemos prepararnos para un trabajo pronto alrededor de esta discusión. Y con eso, entonces quisiera intentar terminar y lo que quisiera traer es esta urgencia.
de que nos reubiquemos y poner allí una reubicación de la pauta histórica de la seguridad social. Entonces yo pienso, claro, siguiendo el ejemplo de los colegas y también de los otros países que hablaron ayer, y que me quedó acá en la cabeza una expresión que Bernardo de Chile utilizó y Mario también de Colombia hizo un llamamiento y en su exposición que también es muy importante, que tenemos allí un reto para hacer frente al avance de las políticas neoliberales. Y en verdad, el gran ataque de las políticas neoliberales a los derechos sociales, al borrador de un estado de bienestar social que están en todos los países y que entraron y están intentando hacerlo los últimos 30 años. Y que tenemos que recolocar, reubicar y no dejar de lado, abandonar, porque sabemos que la salud es el segmento social hoy más movilizado y más capaz de poder poner un tema político, una pauta política en este momento en el país. Y esa pauta, este tema, pienso que no puede prescindir de rescatar bajo pena de que nos debilitemos de modo grande este logro histórico de un sistema de seguridad social en el país. Entonces, Chile, incluso Bernardo de Chile, utilizó una expresión que la organización incluso me llamó la atención demasiado, porque yo pienso que teníamos que ir en rumbo de este sentido de una agenda de transformaciones, como llamó él, de las reformas que están allí impuestas en Chile, una agenda de transformaciones para una salud universal. Pero también llamó la atención él para una expresión que usó él, y que me pareció muy interesante, que deberíamos utilizarla y aceptarla entre nosotros, que es un nuevo sistema de seguridad social en la salud. Entonces pienso que sería el momento de que pensemos no solamente en un nuevo sistema de seguridad en la salud, sino también llamando, convocando, o sea, a los trabajadores de este país para que piensen un nuevo concepto de seguridad social, de protección al trabajo, ¿no? O sea, las últimas reformas que es de la seguridad social en Brasil, y que ellas dejan a los trabajadores hoy día y delante los cambios del proceso productivo y también de las nuevas ocupaciones en una situación de gran decepción, porque también trata de una de las bases de la seguridad social que todavía está con esta base contributiva y que es intergeneracional. O sea, acá pienso yo que deberíamos hablar de seguridad social hoy día y abrir una agenda con los movimientos sociales, con las organizaciones sindicales de todas las profesiones, porque aunque los trabajadores y los funcionarios del segmento público, sea del municipio, de los estados, hasta mismo de la federación, están en grandes dificultades después de las reformas de seguridad sociales, que ayer incluso hablábamos con Fuster, que es secretario de Hacienda allá de un gran municipio en São Paulo, que hablábamos del conflicto, y él hablaba de su conflicto allá cuando hacía frente de la obligatoriedad de sostener, por ejemplo, el fondo propio de seguridad social del municipio, al lado de la sustentación de los más del 30% de gastos de la salud que el municipio ya lo hace, ¿ve? Entonces, hoy estamos allí, tenemos conflictos intraseguridad, intrapolíticas de seguridad que necesitamos analizarlo y reubicarlos. Entonces, quisiera solamente para darles una evidencia de lo que hablo yo, de este presupuesto de la seguridad social, que necesita ser rescatado desde el control de la seguridad, o sea, que también necesitamos ponerlo adentro y pensar también una rearticulación de la defensa de la seguridad en Brasil con otros sectores sociales, y eso es posible y es urgente. ¿Por qué? Porque es un presupuesto más importante después del presupuesto fiscal. Y eso no está siendo mencionado, no se conversa sobre el tema del presupuesto fiscal y también de la seguridad, prácticamente en términos de valores que son muy cercanos y muy similares. Entonces, estamos acá con esta eminencia de una nueva reforma tributaria que puede incluso
indirectamente inducir un desarme de todas las fuentes de este presupuesto de la Seguridad Social. Entonces quisiera pedirle a Luis para que pudiera una gráfica, son tres en verdad, solamente para enseñarles lo que hablo yo, que es un dato muy precioso, que no es el gobierno que lo produce, sino que es la Asociación de los Auditores Fiscales de la Secretaría de Ingresos Públicos y también de la Previdencia, o sea, de la Seguridad Social, que están reunidos en AFIP y que está generando desde hace más de 20 años esta serie histórica de seguimiento del presupuesto de la seguridad. Y acá podemos ver en la parte azul son los ingresos, es decir, la recaudación de la seguridad social, sea por nóminas o sea por aportes sociales de las dos, que son las más importantes, de la contribución para la financiación de la seguridad social, que se llama COFIS, y creo que todos ya han visto, pero en la cuenta de energía, por ejemplo, allí está esta parte de COFIS, que es la seguridad social, ¿vale? COFIS es eso, y que se creó en 82, entonces este es un aporte social que es muy importante y se recauda de modo muy intensivo al Consejo para poder traer el presupuesto de seguridad. Y el otro, que es este COFIN, recae para esta refacturación de la empresa, o sea, está junto con la contribución social sobre una ganancia neta, y también está dos tasas, dos contribuciones que hacen y garantizan un carácter distributivo de este presupuesto, porque además de esta parte contributiva de estas nóminas, también tenemos dos impuestos, dos tasas que son muy importantes, que garantizan este concepto de distribución, y son ellos que van a moverlos en una probable y próxima reforma tributaria. Entonces acá tenemos la recaudación, ven ustedes acá en anaranjado, son los gastos de la seguridad social, y yo quiero entonces destacar que la salud, el gasto en salud, el gasto en Bolsa Familia, el programa, y también los otros programas de desarrollo, el gasto en seguridad social, todas las jubilaciones, además del régimen público, están adentro del presupuesto de la seguridad social. La fuente de pago de estos gastos es este presupuesto, no es en otro lugar. Pero este presupuesto fue básicamente secuestrado por el Tesoro Nacional en los sucesivos gobiernos. Y como la sociedad no ha conformado lo que debería estar previsto, que eran los mecanismos de participación social, de gestión de este presupuesto, nos parece muy lejano, nos parece que no es nuestro. O sea, es muy importante cuando Colombia menciona de rescatar la administración de este fondo público. Nosotros también tenemos que ponerlo en un tema del día, el rescate de la gestión de este fondo público. Este es el Fondo Público de Protección Social, ¿eh? Entonces, miren bien, hubo déficit en 2016, ¿no? Y este déficit siguió. ¿Por qué? Porque hubo un descenso de empleo, o sea, ahí está que terminó y bajó la recaudación. Y también eso, sin que hablemos de que este presupuesto, desde 1924, cuando Fernando Henrique creó el Fondo de Urgencia o de Emergencia, este 20% pasó a ir al Tesoro Nacional directamente para cualquier otro gasto. Y en 2016 eso pasó a ser el 30%. Y más allá de toda esta junción o choque en renuncias fiscales y también en sonegación, o sea, mal uso, y también tenemos aquí la parte de renuncias y las partes de revocaciones. Entonces eso recae, todos lo saben, que tenemos los 56 sectores de la economía que eran desonerados de los impuestos, estaban totalmente de cuáles impuestos, seguramente de confins, de contribución sobre la ganancia. Miren, además de las negociaciones que habían en relación a la cobertura de las nóminas. Entonces podemos pasar. Entonces este solamente los números, son las cifras que son importantes. Entonces estamos hablando de una recaudación que es de casi un billón, perdón, y que es casi que un gasto que es muy relevante, o sea, y que sostiene seguramente, digamos, lo que sería de protección social en Brasil. Entonces acá solo tenemos un ejemplo que incluso una estudiante mía y yo intentamos hacer, lo que es
sacando todas las retiradas del presupuesto de la seguridad y que lo que tendríamos. Entonces acá estamos hablando seguramente de algo como que una serie que solo sale verde, o sea, no habría déficit si hubiéramos sacado, o sea, liberáramos el presupuesto de seguridad del peso de la intervención económica, o sea, sobre ella. Entonces tendríamos todavía un presupuesto de la seguridad con áreas verdes, ¿no? Que sobraría, que quedaría y que podrían ampliar los gastos. Y la última tabla, acá está la comparación. Gente, pido perdón por hablar solo de Brasil, ¿eh? Perdón, pero de hecho estamos en una situación muy complicada acá, ¿eh? Pero bueno, esta última tabla dice que compara lo que sería el presupuesto de seguridad de 2005 a 2021 y también lo que sería en mil millones, por supuesto, 2021, 58.000 millones. Entonces tenemos el presupuesto de seguridad con todos los problemas e incluso de contabilización, ¿no? Que los auditores hacen ese esfuerzo para poder presentarlo. Pero ¿qué sería el 30% de este presupuesto de la seguridad? O sea, tenemos una comparación, es que en 2021, si fuera el 30% que está ya en las disposiciones transitorias, la financiación de la salud habría sido 287 millones y también fue 128.000 millones por las regla vigente en aquel año 2021 de EC en 2005. Entonces también tenemos la representación personal de los gastos de salud dentro del presupuesto de seguridad y algunos años pasaron del 15%, ven, 15,05%. Entonces, hasta mismo podríamos haber luchado dentro del presupuesto de la seguridad para poder ampliar, ¿no? Este porcentual de los gastos de la salud dentro de este presupuesto, pero eso se quedó muy lejos de nuestras temáticas, de nuestras pautas, de nuestras formulaciones, y es eso todo que quisiera traerles acá. Bueno, no vamos a perder todo eso porque tuvimos un logro histórico hace 35 años, o sea, con todos los problemas que tuvimos y que tenemos que tener incluso la comprensión de lo que ha sido el logro de la seguridad social en aquel determinado momento, tal y cual Mario llamaba la atención en el análisis de la correlación de fuerzas, ¿no? En aquel momento, la seguridad social, quizás Sonia puede corregirme en este tema, pero la literatura nos enseña un poco que ella era mucho más formulada adentro. El sistema de seguridad social de los que estaban haciendo la reforma de la presidencia que aquellos que hacían la reforma de la salud. Pero como la salud era la que tenía los movimientos populares en aquel momento, ella que dio fuerza y vitalidad para que la seguridad social pudiera entrar en aquel momento de la correlación de fuerzas en 88, en la Constitución, ¿no? Entonces me parece que hoy nosotros, los reformistas de la salud, que estamos incluso más fuertes y que tenemos esta fuerza a lo largo de estos últimos retrocesos, logramos rearticularnos y estamos en el cotidiano en contacto en estas comunicaciones de la Frente por la Vida. Y por supuesto, yo pienso que este es un escenario tan positivo que tenemos hoy día en Brasil y que podemos seguramente reconformarlo. Y yo pienso que tenemos que rehacer esta agenda de transformaciones que tenemos entonces y precisamos para poder rescatar la seguridad social en este país. Muchas gracias, es todo, gente. María.